bien hallados a Sintoniza Europa. ¿Se acuerdan ustedes de aquella multa del TJUE de 15 millones de euros más 98.000 euros por cada día que no se transpusiera la Directiva de Protección de Datos Personales y Policiales? ¿Se acuerdan de que esa era la que nuestro Ministerio del Interior se había hecho el loco para no tener que aplicarla y había removido cielos y tierra para que no se transpusiese? Pues nada, en menos de un mes y sin que ningún partido alzara la voz, ley orgánica publicada. Les presento, pues, la Ley Orgánica 7/2021 de 26 de mayo de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detención, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales. Y también de ejecución de sanciones penales, que elimina cualquier norma anterior, estatal o autonómica que se oponga a esta y a la Directiva UE 2016/680 de 27 de abril de 2016. Y claro, al RGPD. De esta forma, la normativa sobre videovigilancia o la normativa sobre cesión de datos entre policías ha pasado a la papelera de la historia, y especialmente ficheros de sospechosos habituales, de activistas y chiringuitos varios, como podrían ser las comisiones de videovigilancia autonómicas o las limitaciones que Interior imponía a las policías locales y autonómicas. Que lo tengamos claro, esta es una liberalización responsable de trabas administrativas. Es la implementación de que a partir de ahora los policías son europeos, antes que españoles. Así, jubila la norma también las versiones anteriores de la Ley Orgánica 1/1979 de 27 de septiembre General Penitenciaria, la Ley 50/1981 de 30 de diciembre reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, la Ley Orgánica 1/2020 de 16 de septiembre sobre utilización de datos del registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves, la Ley 19/2007 de 11 de julio contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, la Ley 5/2014 de 4 de abril de seguridad privada y el texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor, seguridad vial, aprobada por el Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre. Estas son las que quedan. Las otras, repito, eliminadas. Cualquier ayuntamiento que quiera poner cámaras de videovigilancia en carreteras o calles podrá hacerlo sin problemas. Solo necesitará el informe de su DPD y pasar la auditoría correspondiente efectuada por un profesional con conocimientos del mundo técnico, jurídico y policial. ¿Y eso por qué? Pues porque la actividad de la información policial y de la seguridad ya no es una soberanía estatal. El nuevo jefe está en Bruselas, o mejor dicho, en Tallin. Y es que está pasando en el mundo policial muchas cosas, de las que, curiosamente, ni esos periodistas constitucionalistas,
ni los sindicatos policiales no han publicado una sola nota. Veamos. Este mes de mayo de 2021, Frontex, la Policía de Fronteras Europea, ha abierto ya oficina en los aeropuertos de Madrid y Barcelona, y las patrulleras con la bandera de la Unión ya navegan en Canarias. Este mes de agosto, los estados, y el español también, empezarán a emitir los nuevos DNI europeos. Y es que el 1 de enero de 2022, el tráfico de fronteras estará gestionado por ETIAS y Frontex, perdiendo los estados su soberanía. En abril de 2021 empezaron a salir las primeras promociones de los policías de Frontex. Una de ellas, precisamente, se ha graduado en la Escuela de la Policía Nacional de Ávila. Se espera que sean ya más de 10.000 efectivos dentro de 5 años. CEPOL, la escuela de policía con sede en Budapest, está formando a sus mandos. Europol supera los 2.000 efectivos y, sobre todo, toda la información policial y de seguridad se gestionará por EULISA y no por los estados. De ello que dicha ley orgánica, la 7/2021, en realidad sea una estandarización europea de calidad y seguridad de los datos policiales. Pero alcanza ese nuevo control a mucho más. También se han cedido los antecedentes penales, control de aviones y pasajeros, visado, asilo, armas y hasta containers y motores de embarcaciones, vehículos y aeronaves. Eso sin contar con la información concentrada de carácter económico y bancario. Pero la felicidad no es completa. Ahora que tenemos ley orgánica, al legislador se le ha olvidado que desde 2016 hasta el 2021 ha llovido mucho y la versión que hemos aprobado no es la que sería actualizada. Al estar esta ya modificada, la directiva UE 2016/680 de 27 de abril de 2016, entre otras, por la también directiva 2019/1937 de whistleblowers o alertadores de corrupción, de la que ya hemos hablado profusamente. Todas las instituciones públicas y las policías también habrán de contar con buzones de denuncia gestionados independientemente para poder cumplir con las directivas y reglamentos. Y el último día de plazo es el 26 de octubre de 2021. Por decirlo de una manera sucinta, cualquier organización de policía, para cumplir la ley, de entrada ha de contar con el informe de cumplimiento positivo de su DPD, la auditoría bienal obligatoria y el buzón de denuncias. Cualquier ayuntamiento, aun sin policía, pero que tenga una cámara, también. Bueno, y pensar que se acabó gestionar la seguridad sin control europeo. El juego de la seguridad solo acaba de empezar en Europa. Si el vídeo lo consideras interesante, compártelo y se agradece que te suscribas al canal activando la campanita. Espero tus opiniones. Buenas tardes.